Bienvenidos de vuelta a mi canal. Si eres nuevo por aquí, un abrazo virtual enorme y te invito a unirte a esta gran familia dándole clic al botoncito de suscribirse. No te arrepentir ese, aquí siempre encontrar ese el chismecito ese jugoso y las teorías ese loca sobre tus celebridades favoritas. Y hoy, prepúrense porque vamos a adentrarnos en un misterio que ha estado rondando por las redes sociales como un fantasma. Copyright estuvo pasando realmente entre Mert Ramazan Demir y Afra Sarau Párrafo Oilu. Los rumores, las fotos, las indirectas. Todo apunta a un aniversario secreto. Y no un aniversario cualquiera, sino uno que parece sacado de un cuento de hadas, aunque con un toque de drama que nos encanta. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, agu rense fuerte y preparen sus palomitas porque este vídeo va a estar lleno de giros inesperados. Y por supuesto, si al final del vídeo les gusta lo que escuchan, no olviden darle un buen like y compartirlo con todos sus amigos fans de esta pareja, o no pareja, ya veremos. Ahora sin mood ese preúmbulos, vamos directo al grano. Como saben, Mert y Afra nos robaron el corazu superíndice 3n con su cumica explosiva en asterisco yalu con diéresis an asterisco, también copyright n conocida como asterisco Golden Boy asterisco. La serie fue un con diéresis copyright sito arrollador y por supuesto, los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla no tardaron en aparecer. Fue una explosión superíndice 3n de rating, tendencias en redes sociales y portadas de revistas. Pero ese ayu del fenu superíndice 3 meno televisivo, lo que realmente encendió superíndice 3 la chispa del chismorreo fue la innegable conexión superíndice 3n que ambos actores proyectaban. Al principio ambos negaron rotundamente cualquier relación superíndice 3n. Somos solo amigos de Quan. La cumica es parte de nuestro trabajo. Pero, ¿realmente podemos creerles? Las miradas intensas, los gestos cariumas menososos, las risas ceu superíndice 3 blices. Todo gritaba romance a los cuatro vientos. Sus entrevistas conjuntas se volvieron un festín para los observadores, analizando cada contacto visual, cada sonrisa, cada pequeña interacción superíndice 3n en busca de la verdad oculta. Incluso los traductores de lenguaje corporal se sumaron al debate, interpretando sus posturas y movimientos. Una verdadera locura colectiva. Y luego empezaron a aparecer las fotos. Fotos de ellos juntos fuera del set en cenas románticas de vacaciones. Fotos que, aunque intentaban ser discretas, terminaban filtrándose en las redes sociales y alimentando a ese los rumores. Imaginen la escena. Paparazzis escondidos detrás de arbustos, usando lentes de largo alcance para capturar el momento exacto en que Mert y Afra compartúan una mirada significativa, un roce accidental o incluso una simple conversación superíndice 3n en la que parecen estar en su propio mundo. Estas imágenes, a menudo borrosas y de baja calidad, se convertían en material de análisis exhaustivo, diseccionadas por fans y medios de comunicación superíndice 3n por igual. Pero la cosa se puso aún más interesante cuando empezaron a surgir indirectas en sus redes sociales. Publicaciones con mensajes ambiguos, canciones con letras románticas, fotos con lugares que parecían tener un significado especial. Todo apuntaba a que estaban celebrando algo importante. Sus cuentas de Instagram se convirtieron en un juego de pistas. Los fans, convertidos en verdaderos detectives, analizaban cada detalle, el color de la flor que Afra publicaba, la ubicación superíndice 3n del restaurante que Mert mostraba en una historia, la letra de la canción superíndice 3n que ambos compartían en sus perfiles. Cada pequeño más menos o dato era interpretado y conectado, creando teorías complejas y detalladas sobre su posible relación superíndice 3n. Y aquí es donde entra en juego la teoría del aniversario secreto. Algunos fans han estado investigando a fondo y han encontrado varias pistas que sugieren que Mert y Afra podrían estar celebrando una o más menos o incluso ese de relación superíndice 3n. Una verdadera investigación superíndice 3n digna del FBI. Los fans han creado líneas de tiempo comparando sus publicaciones, analizando sus agendas y buscando coincidencias en sus viajes. Han rastreado cada movimiento, cada comentario, cada like, con la esperanza de encontrar la evidencia definitiva que confirme su romance secreto.
Por ejemplo, algunos han notado que ciertas fechas importantes en sus vidas, como sus cumpleaños más menos o el aniversario del estreno de Asterisco Yalu con diéresis an asterisco, han estado marcadas por publicaciones especiales en sus redes sociales, publicaciones que parecen tener un significado oculto. Claro, porque un simple feliz cumpleaños más menos os no será suficiente. Los fans buscan algo muy ese, una frase específica, un emoji particular, una referencia a un momento compartido que solo ellos dos entenderán. Estas pequeñas pistas se convierten en la base de elaboradas teorías que circulan en foros y grupos de fans. Otros fans han analizado las letras de las canciones que han estado compartiendo y han encontrado patrones que sugieren que hablando el uno del otro. Es como si estuvieran comunicándose en CEU superíndice 3 digo a trabu copyright S de las redes sociales. Una canción superíndice 3N de amor turca con un significado oculto. Los fans con sus conocimientos de música y traducción superíndice 3N, interpretan las letras como si fueran mensajes directos entre Mert y Afra. Analizan las metáforas, las referencias culturales y los sentimientos expresados en las canciones, buscando la conexión superíndice 3N que confirme su relación superíndice 3N. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las fotos. Algunas de las fotos que han aparecido de ellos juntos son realmente reveladoras. En una de ellas, por ejemplo, se puede ver a Mert abrazando a Afra por detrás, mientras ambos miran al horizonte. La imagen es tan romántica que es difícil creer que sean solo amigos. La imagen vale más que 1000 palabras. El abrazo, la postura, la mirada, todo en esa foto transmite una intimidad y una cercanía que va más de ese ayu de la simple amistad. Los fans la han analizado hasta el cansancio buscando cada detalle, la expresión superíndice 3N en sus rostros, la forma en que sus cuerpos se tocan, el lenguaje no verbal que revela sus verdaderos sentimientos. Pero, ¿por qué copyright mantenerlo en secreto? Esa es la gran pregunta. Hay varias teorías al respecto. Algunos creen que quieren proteger su privacidad y evitar la presión superíndice 3N de los medios. La fama tiene su precio y la privacidad es un bien preciado. Mert y Afra, al ser figuras públicas, estuvieron constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans. Revelar su relación superíndice 3N significará abrir una puerta a un torbellino de atención superíndice 3N que podrá afectar su vida personal y profesional. Otros piensan que tienen miedo de que su relación superíndice 3N afecte su carrera profesional. El amor puede ser un arma de doble filo en el mundo del espectáculo. Existe la preocupación superíndice 3N de que revelar su romance pueda cambiar la percepción superíndice 3N del público sobre sus personajes en asterisco Yalu con diéresis an asterisco, o incluso limitar sus oportunidades laborales en el futuro. Algunos productores podrán ser reacios a contratarlos juntos por temor a que su relación superíndice 3N personal afecte la dinámica en el set. Y otros, muy secúnicos, creen que es una estrategia de marketing para mantener a los fans enganchados. El misterio vende y el amor vende a UNMUS. Mantener la duda sobre su relación superíndice 3N crea un aura de misterio y alimenta la curiosidad de los fans, generando una mayor atención superíndice 3N mediática y un mayor interu copyright en su trabajo. Esta estrategia, aunque controvertida, podrá ser una forma de maximizar su popularidad y asegurar su futuro en la industria del entretenimiento. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que Mert y Afra han logrado mantener su relación superíndice 3N en secreto, al menos hasta ahora. Pero con tanta evidencia acumulándose, es difícil creer que no haya algo más de ese que una simple amistad entre ellos. El secreto a voces se hace cada vez más de ese fuerte. Y ahora, quiero escuchar sus teorías. ¿Creen que Mert y Afra están realmente en una relación superíndice 3N? ¿Por qué copyright creen que lo mantienen en secreto? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Quiero saber qué copyright piensan, mis chismosos. Compartan sus teorías moods locas, sus análisis moods detallados y sus opiniones moods sinceras. Este es el momento de unir fuerzas y resolver este misterio juntos. Además, quiero hablar un poco sobre la palabra en sueu más menos o que aparecua en ese título que vimos. Porque claro, Mert y Afra, aniversario secreto en lugar de en sueu más menos o suena intrigante, ¿verdad? Yo creo que en sueu más menos o podrá referirse a esa idea de que su relación superíndice 3N, si es que existe, es algo perfecto, algo que parece un sueu más menos o hecho realidad.
El romance idealizado que todos queremos ver. La palabra en sueu más menos o evoca una imagen de perfectiu superíndice 3n, de felicidad absoluta, de un amor que trasciende la realidad. Es la fantasua que muchos fans proyectan sobre la relación superíndice 3n entre Mert y Afra, un cuento de hadas moderno en el que dos superíndice 3 venes actores se enamoran en el set y viven felices para siempre. Pero claro, el título implica que este aniversario se esté llevando a cabo en secreto, en lugar de hacerlo público y vivirlo como ese en sueu más menos o que muchos fans quisieran ver. La cruda realidad versus la dulce fantasua. La contraposición superíndice 3n entre el aniversario secreto y el en sueu más menos o crea una tensión superíndice 3n narrativa que nos hace cuestionar la naturaleza de su relación superíndice 3n. ¿Por qué copyright ocultar algo que podría ser tan hermoso y perfecto? ¿Qué copyright obstáculos impiden que vivan su amor a la luz del dúa? Entonces hay una especie de tensión superíndice 3n entre lo que podría ser y lo que realmente es, o al menos, lo que aparenta ser. La dualidad del romance secreto. Es la lucha entre el deseo de vivir su amor libremente y la necesidad de proteger su privacidad y su carrera. Es la incertidumbre que rodea su relación superíndice 3n, la duda de si realmente son la pareja perfecta que todos imaginamos o si hay algo muy ese complejo y problemático de true, ese de las CU maras. Es como si nos dijeran, su podrá ser el romance perfecto, pero por ahora, solo lo vemos en secreto. Eso aumenta el misterio y el interu copyright ese, ¿no creen? El anzuelo perfecto para mantenernos enganchados. La promesa de un amor ideal que se mantiene oculto despierta nuestra curiosidad y nos impulsa a buscar la verdad. Queremos saber por qué copyright no pueden ser felices a la luz del dúa, queremos descubrir los secretos que se esconden de true, ese de su romance y queremos ser partícipes de su historia de amor. Y claro, nos hace preguntarnos por qué copyright esa decisión superíndice 3n de mantenerlo oculto. ¿Será que la realidad no es tan idílica como la imaginamos? ¿O simplemente prefieren proteger su intimidad? Las preguntas que nos atormentan. ¿Es su relación superíndice 3n tan perfecta como la imaginamos, o hay problemas y desafíos que no estamos viendo? ¿Son realmente felices juntos, o es n sacrificando su felicidad por el bien de su carrera? ¿Y qué copyright n tiene derecho a juzgar su decisión superíndice 3n de mantener su romance en secreto? Volviendo al tema principal, creo que la clave aquí está en observar sus superíndice 3 movimientos. Si siguen publicando indirectas y apareciendo juntos en lugares románticos, será una seu más menos al clara de que algo está pasando. Atentos a las señales, chismosos. Cada publicación superíndice 3n, cada aparicio superíndice 3n pública, cada comentario en redes sociales será analizado con lupa en busca de la confirmación superíndice 3n definitiva. Estemos preparados para decodificar sus mensajes y unir las piezas del rompecabezas. Y si por el contrario se distancian y evitan cualquier tipo de contacto público, podrá ser una seu más menos al de que quieren desmentir los rumores. La estrategia de escape. El silencio o la distancia y la negación superíndice 3n también copyright, n son formas de comunicación superíndice 3n. Si Mert y Afra deciden alejarse y evitar cualquier contacto público, podrá ser una seu más menos al de que quieren poner fin a los rumores y proteger su privacidad. Pero independientemente de lo que pase, lo importante es respetar su privacidad y dejar que tomen sus propias decisiones. Al final del dúa, son ellos quienes tienen que decidir si quieren compartir su vida personal con el mundo o no. El respeto ante todo, mis chismosos. Aunque nos encante el chisme, es importante recordar que Mert y Afra son personas reales con sentimientos y derechos. Debemos respetar su privacidad y permitirles tomar sus propias decisiones, sin presionarlos ni juzgarlos. Y bueno, mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Hemos analizado todas las pistas, hemos escuchado todas las teorías y hemos llegado a la conclusión superíndice 3n de que el misterio de Mert y Afra sigue sin resolverse. El final abierto que nos deja con la intriga. La incertidumbre es parte del encanto y el misterio de Mert y Afra nos mantendrá enganchados hasta que la verdad salga a la luz. Recapitulando rápidamente, vimos CEU superíndice 3 mola Kumika en pantalla de Satu superíndice 3 los rumores, las fotos y las indirectas que alimentaron la teoría del aniversario secreto, y analizamos posibles razones para mantener esa relación superíndice 3n en secreto. Un repaso para no perdernos en el chismorreo.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en compartir sus opiniones y teorías sobre este tema. Quiero saber qué copyright piensan. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán un montón Superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el Superíndice 3 chismecito. Besos.